Cada vez que el dinero llega a tus manos, parece como si nunca hubiese existido realmente. ¿Te cuesta dormir y te despiertas agitado por no saber si vas a llegar bien a fin de mes? ¿Te avergüenza que te pregunten cuánto dinero tenés ahorrado? Si te sentiste identificado con estas afirmaciones, quédate tranquilo, que en este video te enseñaré a cómo recuperar de vuelta las riendas de tu vida financiera para que estés más seguro y tranquilo en el futuro. Vamos con el primer punto, que es: analiza tus ingresos y tus gastos. En este primer paso haremos algo muy sencillo. Primero haremos una tabla con dos columnas, una con ingresos y otra con gastos, como se mostrará en pantalla. En la de ingresos pondremos todas las cosas que nos estén generando dinero cada mes. Por ejemplo, un salario, inversiones, alguna renta de algún apartamento o otra cosa, a lo mejor un negocio, lo que sea. Y en gastos pondremos lo que gastamos por mes. Por ejemplo, en el alquiler, en la comida, en el transporte, en alguna prenda, lo que sea. Y pondremos la cantidad que gastamos de cada uno de esos por mes. Después la sumaremos y haremos el total de los ingresos y el total de los gastos, como se muestra en pantalla. Te estarás preguntando, ¿para qué yo tendría que hacer una tabla con ingresos y gastos? ¿De qué me sirve hacer eso? Bueno, esto nos lleva al siguiente punto, que es: establece porcentajes. Para establecer nuestros porcentajes hay una regla muy famosa, que es la del 50-30-20. Esta regla nos dice que el 50% de nuestro sueldo o de nuestros ingresos en general tiene que ser destinado a necesidades básicas, o sea, la vivienda, el transporte, la comida, ¿no? Lo esencial para vivir. Después el 30% para nuestros deseos, o sea, para el disfrute de, por ejemplo, si te gusta salir de fiesta, gastártelo en las fiestas, o en alguna cena, o en alguna prenda de ropa, en lo que quieras. Y el otro 20% está destinado para pagar las deudas que tengas y para ahorrar o invertir. Obviamente, dependiendo de tu salario, puedes ajustarte más o menos a esta regla, pero básicamente tenés que hacer una proporción más o menos parecida dependiendo de tu salario. Y hay un concepto que es muy bueno para reducir nuestros gastos, que es el siguiente punto, que es: identifica gastos necesarios de gastos extra. Bueno, esto es muy útil porque podemos ver los gastos necesarios, que básicamente son la vivienda, el alimento, el transporte, todo lo que necesitas para vivir, básicamente, de los extra, que son las cosas en las que gastamos que no son indispensables para vivir. O sea, salir de fiesta, ir a cenar a algún restaurante, comprarse alguna prenda que no necesitemos pero que nos guste, o lo que sea de ese estilo. Una vez tengas identificados esos gastos, vamos con el siguiente punto, que es: prioriza lo que realmente valoras. En este punto, básicamente, lo que tendremos en cuenta es nuestros gastos extra. Los analizaremos a detalle. ¿Cómo? Básicamente nos preguntaremos a nosotros mismos: ¿en qué realmente de lo que me gasto extra me hace realmente feliz? Por ejemplo, si a mí me encantase salir de fiesta, yo priorizaría gastarme en fiesta entre los gastos extra. Por ejemplo, si mis gastos extra fueran salir a comer afuera, salir de fiesta, comprarme ropa e ir a algún evento deportivo que a mí me guste, yo priorizaría cuál de esos cuatro realmente me hace feliz. Y ahí decidiría cuál o cuáles sigo haciendo y cuáles dejo de hacer para poder ahorrar, invertir o pagar un poco más mis deudas. Y esto nos lleva al último punto, que es fondo de emergencia. ¿Qué es un fondo de emergencia? Un fondo de emergencia es una cuenta en un banco líquida, o sea, que podamos retirar y depositar cuando nosotros querramos, que básicamente está prevista para emergencias. O sea, si nos sucede algo o si nos quedamos sin trabajo, tener un colchón de dinero para poder estar tranquilos y no estar en apuros si ocurre algo muy grave. ¿Cómo se hace esto? Básicamente calculamos nuestro coste de vida, que básicamente son los gastos que hacemos mensualmente, y los multiplicamos por la cantidad de meses que queremos estar cubiertos. En este caso, 6, porque es lo más recomendable según los expertos. Una vez tengamos el cálculo, básicamente calcularemos cuánto tiempo nos tardaría en llegar a esa cantidad dependiendo de cuánta es nuestra capacidad de ahorro, o sea, lo que nos sobra después de pagar todo, las deudas, los gastos indispensables y los gastos extra. Esto te permitirá dormir mucho más tranquilo porque ya sabes que si pasa cualquier cosa, vos tenés ese colchón que te protege de estar varios meses sin tener que estar trabajando por algún problema o lo que sea. O si surge alguna emergencia, poder cubrirlo. Bueno, con todas las herramientas que aprendiste hoy, seguro que vas a poder dormir más tranquilo y dominar más tus finanzas y no quedarte sin dinero antes de fin de mes. Espero que te haya gustado el video y si te gustó, dale like y suscríbete y comenta abajo cualquier tipo de pregunta o sugerencia que quieras para algún tipo de video. Nos vemos.